Seguimos en Código Político, nos acompaña Lelio Mármora, que es sociólogo, que fue director del INDEC, que fue director de Migraciones. Gracias, Mármora, por estar acá. Hombre de la UBA, ¿no? También. De la Universidad de Buenos Aires. De la Maestría de Política de Migraciones Internacionales. ¿Qué tal? A ver, ¿por dónde le entramos a esto para empezar a entender lo que pasa? De repente lo vimos en la tele, va a irse de la tele y el tema queda ahí. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, yo creo que básicamente hay que diferenciar acá dos cuestiones. Por un lado, lo que se podría llamar una gran contradicción entre la lógica de los mercados de trabajo y las políticas sociales. O sea que no coinciden. Acá tenemos... A ver, ¿cómo sería esto? A ver, explíquelo un poquito más. Si tomamos el sector de la construcción, recién Alderete decía que el 90% trabaja en el sector de la construcción. El sector de la construcción en Argentina está concentrado en un 50% capital y Gran Buenos Aires, y si vamos a capital Gran Buenos Aires más la región pampeana es el 75%. Es decir, que los migrantes internos o limítrofes vengan a la capital o a la zona de la pampeana es lógico, porque están viniendo a buscar trabajo. ¿Sí? Acá parece que hay gente que querría que los migrantes llegasen a las 8 de la mañana y se desaparecieran a las 8 de la noche. Porque las políticas sociales, y sobre todo las políticas de vivienda, y en menor medida las de salud y educación, no acompañan a esta demanda insatisfecha que tiene, hablo del sector, el sector de la construcción absorbe o genera en este momento 100.000 puestos de trabajo por año. Claro. O sea, el principal problema que tienen es no si va a haber más o menos inversiones, sino cuáles son los cuellos de botella que puede traer la demanda insatisfecha de trabajo. Entonces, esto es algo que es fundamental para tener en cuenta. Ahora, Mármora, lo que usted está describiendo me parece que es un cuadro muy cristalizado en la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digo, este fenómeno de la concentración de la mano de obra de la construcción en la región pampeana, digo, uno lo viene escuchando... Hace medio siglo por lo menos. De la población, una concentración de la población en las grandes ciudades de la Argentina, sí, correcto. Donde vive más del 90% de la población. Es decir, que esto nos describe un cuadro de una gran desigualdad en términos de la ocupación del territorio, que este es otro de los problemas. La otra cuestión es cuáles son las respuestas políticas y sociales que ha habido. Acá ha habido, lamentablemente, en la Argentina tenemos los últimos 60 años creo que algunos episodios de xenofobia, ¿no? o incluso de discriminación, diría, porque no fueron xenofobia. Cuando se habló un diputado radical habló del aluvión zoológico. Ajá, en los años del gobierno peronista. Sí, sí. Cuando venían los llamados cabecitas negras. Después, porque era demasiado cariñoso decirle cabecita negra, terminó siendo los negros. Pero realmente este es un sentimiento de prejuicio, de discriminación, que no es xenofobia, sino que es hacia, y es social muchas veces. ¿No? En la década de los 90 apareció también una campaña discriminatoria para acompañar el negociado que se estaba haciendo con los DNI y con Siemens. Y ahora aparece esto, que frente a un conflicto, que es un conflicto realmente social, de falta de respuesta, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, aparece una respuesta o una propuesta que parecería una copia burda de lo que hace Berlusconi o Sarkozy en Europa, o los republicanos en Estados Unidos. Y esto es muy peligroso porque tanto en Estados Unidos como en Europa no han podido resolver el problema de las migraciones. O sea, el problema que han generado las migraciones no son un problema. Las políticas generan problemas. En Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de personas en situación irregular. En Europa hay 8 millones. Estas son bombas de tiempo, son sociedades clandestinas donde incluso Obama quiso solucionar el problema y no pudo por yo diría, el negocio electoralista que hay. Y esto es lo peor, ¿no? Porque muchas veces no es por convicción, sino por cuántos votos me van a traer los que votan a Le Pen o le daría al norte en Italia, ¿no? Esto es lo que yo creo que tenemos que evitar. Esto hay que sacarlo de lado porque este es un país que tiene o sea, nosotros somos producto de las migraciones. La identidad nacional argentina es una identidad formada por migrantes, por la cultura migrante. Esto es algo que no es lo mismo ni la de Europa, bueno, en el caso de España los últimos 20 años, pero los otros 500 años fueron emigrantes. Ahora, de todos modos parece que nosotros, la sociedad,
todos nosotros aceptáramos como buenas migraciones las que vinieron de Europa, donde vinieron nuestros abuelos, la gente que trajo los oficios, las ideas del siglo XIX, principio del siglo XX, esas eran buenas migraciones. Ahí nos reconocemos, ahí está la raíz argentina. Ahora, si vienen de América Latina, ya no son necesarios para algunas tareas, pero ya no es una migración que aceptemos buenamente como integradora de una nueva sociedad. ¿Eso cómo se va a resolver? Bueno, eso se resuelve con un poco más de cultura, uno diría, o de conocimiento. En el último censo, del 2001, haciendo un análisis de el nivel de educación, la mayor tasa de analfabetismo aparecía en la colectividad de migrantes europeos, 14%, de los europeos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que entre los peruanos la tasa, el nivel de educación era superior al nivel de educación de los argentinos. O sea que, en ese sentido, Perón decía que había, con la carta que le mandó Perón a Evita el 18 de octubre, decía, hay mucha gente mala, pero peor son los malos brutos. ¿no? Entonces, cuídate de eso. Claro, entre un malo y un bruto es más peligroso. Malo bruto es más peligroso. Y esto es... Ahora, Mármara, eso, perdón, es una carta del 17 de octubre. Sí, que le mandó Perón a Evita. También no influye en esto el contexto, digo, lo planteo, a ver que no se me malinterprete, a ver si todavía me acusan. No, lo que yo digo es, el inmigrante originario, me parece que por condiciones, características, por situación contextual global, era menos demandante que el inmigrante del presente. No importa, no digo la Argentina, en general digo, ¿no? Digo, aquel que va de un país a otro, me parece que hoy tiene una actitud de mayor demanda y mayor reclamo, a lo mejor legítima, digo, en función de el empleo, las condiciones, la vivienda, la salud. Uno tiene la impresión que aquel inmigrante era un inmigrante más sufrido, si se puede decir. Bueno, yo creo que no podemos No me puede decir que no, digo, no, sí, se lo planteo como una... No, yo creo que realmente no es un problema de nacionalidad, es un problema de clase social. Hoy, las clases sociales que están más postergadas son clases más demandantes. Y entre eso están los migrantes, están los nacionales, están los internos, están los que vienen de países limítrofes. Dentro de una política sudamericana. O sea, en América del Sur se está llegando prácticamente a una política de libre circulación y residencia como la que tiene Europa. Lo cual me parece muy bueno, porque es parte de la integración necesaria para el desarrollo mismo de nuestro país. Ahora, objetivamente eso está creando un desequilibrio que algunos países como la Argentina hasta ahora no han sabido resolver. En este momento no han sabido resolver, repito, porque no se condicen las políticas migratorias con las políticas sociales. Pero migrantes están llegando, por ejemplo, chilenos no vienen más acá. O sea, más bien hay argentinos que están yendo a Chile. Argentina no solamente llegan los migrantes limítrofes, están llegando 1.300 españoles por mes. La migración de estadounidenses a la Argentina se quintuplicó en los últimos años. O sea, este es un país que está recibiendo gente de todo el mundo, no solamente los países limítrofes. Más de los países limítrofes son más visibles, pero esta es una cuestión, o sea, este es un país que necesita duplicar su población. O sea, acá no solamente se necesitan políticas abiertas, se necesita una promoción de políticas migratorias, como la que se pensaba a fines del siglo XIX, para que sea un país sustentable. Pero eso tiene que estar acompañado con un ordenamiento del territorio, con una distribución racional y ocupación del territorio, no una concentración urbana, que es lo que está faltando. Claro. Gracias. Muy amable. Un poquito más entendemos, ¿eh? Gracias. Venimos enseguida en Código Político.